En Apocalipsis 3, continúan los mensajes de Jesús a las iglesias, en esta ocasión a las congregaciones de Sardis, Filadelfia y Laodicea. A través de estos mensajes, Cristo sigue evaluando la fidelidad y los errores de cada iglesia, exhortándolos al arrepentimiento y ofreciéndoles recompensas espirituales a los vencedores. A continuación, te doy un comentario versículo por versículo, bien estructurado y detallado, de este capítulo. Apocalipsis 3, 1, 6, mensaje a la iglesia de Sardis. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. 7 espíritus de Dios, esto simboliza la plenitud del Espíritu Santo, basado en Isaías 11:2, donde se menciona un conjunto de dones del Espíritu. Cristo es quien tiene el Espíritu en su totalidad. 7 estrellas, se refiere a los líderes de las iglesias, a quienes Cristo sostiene en su mano, Apocalipsis 1:20. Tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sardis tenía una buena reputación exterior, pero espiritualmente estaba muerta. Aparentaban vitalidad espiritual, pero carecían de vida interior y autenticidad ante Dios. Versículo 2, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante, la iglesia de Sardis necesita estar alerta, porque está espiritualmente en peligro. Obras incompletas, las obras de Sardis no cumplían los estándares divinos. Cristo les exhorta a corregir su estado espiritual antes de que todo lo que les queda se marchite completamente. Versículo 3, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate, llamado a recordar el Evangelio que recibieron y que habían dejado de vivir plenamente. Vendré como ladrón, esta frase simboliza un juicio repentino e inesperado. Si no se arrepienten, el juicio de Dios los sorprenderá, como un ladrón que llega sin aviso. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Vestiduras blancas, simbolizan la pureza y la santidad. Algunos en la iglesia de Sardis se habían mantenido fieles a Cristo y, por tanto, serían recompensados con la comunión eterna con Él. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas, los vencedores, aquellos que perseveran en la fe, recibirán vestiduras de pureza y santidad eternas. Libro de la vida, simboliza la salvación y la vida eterna. Aquellos cuyos nombres están escritos en él están asegurados de su salvación. Confesaré su nombre, Jesús promete reconocer a los vencedores delante de Dios y de los ángeles, reafirmando su pertenencia al reino celestial. Versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oído, un llamado a todos los creyentes a prestar atención a las advertencias y promesas de Cristo. Apocalipsis 3, 7-13, mensaje a la iglesia de Filadelfia. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo y el verdadero, títulos que describen la pureza y la fidelidad de Cristo. Llave de David, simboliza la autoridad absoluta de Cristo para abrir y cerrar puertas en términos de acceso al reino de Dios. Esta imagen de autoridad deriva de Isaías 22:22, donde el mayordomo del rey tenía autoridad sobre el palacio. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
Puerta abierta representa oportunidades espirituales y el acceso al reino de Dios, posiblemente refiriéndose a la misión de la Iglesia o al acceso a la salvación. Poca fuerza, la Iglesia de Filadelfia no era fuerte o influyente, pero su fidelidad a la palabra de Dios y su lealtad a Cristo fueron suficientes para que recibieran su aprobación. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Sinagoga de Satanás, se refiere a aquellos que afirman ser el pueblo de Dios, judíos, pero que persiguen a los cristianos y rechazan a Cristo. Postrarse a tus pies, simboliza que estos opositores reconocerán finalmente que la Iglesia tiene el favor de Dios. Esto podría referirse al reconocimiento de la verdad de Cristo al final de los tiempos. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Guardaré de la hora de la prueba. Cristo promete proteger a su Iglesia de una tribulación o juicio futuro. Esta hora de la prueba es vista por algunos como una referencia a la gran tribulación al final de los tiempos. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. La Iglesia de Filadelfia es exhortada a mantenerse fiel hasta el regreso de Cristo. Corona simboliza la recompensa de la vida eterna. Cristo advierte que deben perseverar para no perder esta recompensa. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Columna en el templo de Dios, simboliza estabilidad, permanencia y una posición honorable en el reino celestial. Los vencedores serán establecidos en la presencia de Dios para siempre. Nombre de Dios y de la nueva Jerusalén, esto simboliza la pertenencia total a Dios y su reino. El nuevo nombre representa una identidad transformada y gloriosa en el reino celestial. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oído, una vez más, un llamado a prestar atención a la advertencia y a las promesas de Cristo. Apocalipsis 3, 14-22, mensaje a la iglesia de la Odisea. Versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén, Jesús es la personificación de la verdad y la fidelidad, Él es el Amén, lo que significa así sea o verdad. Es la última palabra, la confirmación de todo lo que Dios ha dicho. Testigo fiel y verdadero, Cristo es digno de confianza y representa la verdad en todas sus acciones y palabras. Principio de la creación de Dios, no significa que Cristo fue creado, sino que es el origen de toda la creación, como afirma Juan 1:3. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Frío ni caliente, esto simboliza la falta de compromiso y pasión espiritual. La Odisea estaba espiritualmente tibia, lo que significa que no era ni abiertamente opuesta a Cristo, fría, ni fervorosa en su fe, caliente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibio, representa la indiferencia espiritual y la autosuficiencia. Este estado es repulsivo para Cristo. Vómito, simboliza el rechazo de Cristo hacia la iglesia de la Odisea debido a su falta de fervor espiritual. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo soy rico. La Odisea era una ciudad próspera económicamente, y la iglesia había adoptado una actitud de autosuficiencia. Sin embargo, Cristo les revela su verdadera condición espiritual, son pobres, ciegos y desnudos, lo opuesto a lo que ellos creen ser.
Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Para que veas. Oro refinado en fuego simboliza la verdadera riqueza espiritual que solo Cristo puede dar, adquirida a través de la fe y la purificación. Vestiduras blancas simbolizan la pureza y la justicia que Cristo provee. Esto contrasta con la desnudez espiritual de la Iglesia. Colirio, la Odisea era conocida por su industria de colirio, pero aquí el colirio espiritual simboliza la capacidad de ver su verdadera condición y de recibir discernimiento espiritual. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Reprendo y castigo, Cristo disciplina a aquellos que ama. Esta es una llamada a la corrección, demostrando que el amor de Dios implica también corrección y dirección. Sé celoso, llamado a una ferviente dedicación espiritual. Arrepiéntete, el arrepentimiento es necesario para restaurar la comunión con Cristo. Versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. A la puerta y llamo, Cristo está buscando restaurar la comunión con la Iglesia. Él no impone su entrada, sino que invita a la Iglesia a abrirle la puerta. Cenaré con él, simboliza la íntima comunión y relación personal con Cristo que se ofrece a los creyentes que responden a su llamado. Versículo 21, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Sentarse conmigo en mi trono, promesa de autoridad y realeza compartida con Cristo. Los vencedores compartirán en el gobierno y el reinado de Cristo en su reino eterno. Así como yo he vencido, Cristo es el ejemplo de victoria, habiendo vencido al mundo, el pecado y la muerte. Versículo 22, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oído, de nuevo, el llamado final a prestar atención a las palabras del Espíritu, que son de advertencia y promesa. Resumen del capítulo 3 de Apocalipsis. Sardis, a pesar de su reputación de estar viva, la iglesia de Sardis está espiritualmente muerta. Necesitan despertarse y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Filadelfia, una iglesia pequeña pero fiel que ha guardado la palabra de Cristo. Recibe elogios por su perseverancia y una promesa de protección y recompensa. La Odisea, la iglesia tibia, autosuficiente y espiritualmente ciega. Necesita arrepentirse y buscar la verdadera riqueza espiritual en Cristo. El mensaje central de este capítulo es la importancia de la autenticidad espiritual, la fidelidad a Cristo y la necesidad urgente del arrepentimiento para todas las iglesias. Yusef. Ahora dame la simbología y los espiritual bien detallado de este capítulo. ChatGPT Sed. ChatGPT. Aquí te presento un análisis detallado del simbolismo y el significado espiritual de Apocalipsis 3, que contiene los mensajes de Cristo a las iglesias de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada iglesia representa un estado espiritual y cada elemento simbólico tiene un significado profundo para los creyentes. Simbología y significado espiritual de Apocalipsis 3. 1. Mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, 1, 6. 7 Espíritus de Dios, 3:1. Simbología. Los 7 Espíritus de Dios representan la plenitud del Espíritu Santo, que abarca todas las características del Espíritu descritas en Isaías 11:2, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, temor de Dios, y poder. Significado espiritual, indica que Cristo tiene todo el poder del Espíritu Santo para observar, juzgar y guiar a las iglesias. El Espíritu es omnipresente y omnisciente, capaz de ver tanto lo externo como lo interno. 7 estrellas, 3:1. Simbología, las estrellas representan a los líderes de las iglesias, Apocalipsis 1:20.
Significado espiritual: Cristo tiene autoridad sobre las iglesias y sus líderes. Ellos están bajo su control soberano. Tienes nombre de que vives, y estás muerto. 3:1. Simbología: el estado de vivir exteriormente pero estar muerto espiritualmente representa hipocresía y una fe superficial. Significado espiritual: Sardis simboliza una iglesia o creyente que tiene una apariencia de religiosidad o éxito espiritual, pero está espiritualmente vacío. Llama a la autocomplacencia y la falta de profundidad espiritual. Sé vigilante, y afirma lo que está para morir. 3:2. Simbología: la vigilancia es una referencia a la necesidad de estar espiritualmente alerta y activo. Significado espiritual: este es un llamado a la iglesia para que despierte y fortalezca lo poco que queda de su fe antes de que muera por completo. Jesús exhorta a los creyentes a ser conscientes de su condición espiritual y actuar antes de que sea demasiado tarde. Vendré sobre ti como ladrón. 3:3. Simbología: un ladrón simboliza la venida inesperada del juicio. Significado espiritual: este simbolismo advierte a la iglesia que si no se arrepienten, el juicio de Dios caerá repentinamente, cuando menos lo esperen. Es una advertencia del juicio divino. Vestiduras blancas. 4-5. Simbología: las vestiduras blancas simbolizan la pureza, la santidad y la justicia que provienen de una vida de fidelidad y limpieza espiritual. Significado espiritual: aquellos que han sido fieles y no han manchado su vida con el pecado serán recompensados con la vestimenta de pureza y la comunión eterna con Cristo. Representa la justicia que Dios otorga a los creyentes fieles. Libro de la vida. 3:5. Simbología: el libro de la vida es una metáfora de la lista de los que tienen la vida eterna. Significado espiritual: tener el nombre escrito en el libro de la vida asegura la salvación y la vida eterna. Los vencedores tendrán la seguridad de que su nombre permanecerá allí. 2. Mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, 7-13. Llave de David. 3:7. Simbología: la llave de David representa la autoridad divina para abrir y cerrar puertas espirituales, basada en Isaías 22:22, donde el mayordomo del rey tenía la llave de acceso a los tesoros y el palacio. Significado espiritual: Cristo, como descendiente de David, tiene la autoridad suprema para dar acceso al reino de Dios. Él tiene el poder de permitir o de negar la entrada en la salvación. Esta llave también simboliza el control soberano de Cristo sobre el destino eterno. Puerta abierta. 3:8. Simbología: la puerta abierta simboliza oportunidades espirituales, bendiciones y el acceso al reino de Dios. Significado espiritual: Dios ha dado a la iglesia de Filadelfia una gran oportunidad de servicio y expansión espiritual. Simboliza también el acceso ininterrumpido al reino de Dios y la salvación. Sinagoga de Satanás. 3:9. Simbología: los que se dicen ser judíos pero no lo son representan a aquellos que falsamente se identifican como el pueblo de Dios pero que en realidad persiguen a los verdaderos creyentes. Significado espiritual: simboliza la persecución de los cristianos por parte de aquellos que falsamente reclaman ser espirituales o ser el pueblo de Dios, pero que, en realidad, están bajo la influencia del mal. Hora de la prueba. 3:10. Simbología: la hora de la prueba se refiere a un periodo de tribulación o dificultades que afectará a todo el mundo. Significado espiritual: Cristo promete proteger a la iglesia de Filadelfia de este tiempo de prueba. Esto puede interpretarse como protección en tiempos de dificultades o el escape de la gran tribulación, dependiendo de la interpretación escatológica. Corona. 3:11. Simbología: la corona es un símbolo de recompensa y victoria. Significado espiritual: la iglesia es exhortada a permanecer fiel para no perder la recompensa eterna, que es el premio de la vida eterna y la comunión con Cristo. Simboliza la recompensa por perseverar hasta el final. Columna en el templo de mi Dios. 3:12. Simbología:
Ser una columna simboliza estabilidad, fuerza y permanencia. Significado espiritual: los vencedores serán establecidos permanentemente en la presencia de Dios. Esto implica una seguridad eterna y una relación inquebrantable con Él. Nombre de mi Dios y nombre de la ciudad de mi Dios, 3:12. Simbología: el nombre simboliza pertenencia e identidad. El nombre de la Nueva Jerusalén representa el destino final del pueblo de Dios. Significado espiritual: Dios marcará a los vencedores como suyos, otorgándoles una nueva identidad en el reino celestial. Esto simboliza la transformación final y la adopción en la familia eterna de Dios. 3. Mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, 14-22. Tibio, ni frío ni caliente, 3, 15-16. Simbología: la temperatura tibia simboliza la apatía, la indiferencia y la autosuficiencia espiritual. Significado espiritual: la Odisea es una iglesia espiritualmente indiferente, ni apasionada por Cristo ni completamente rechazada. Este estado de mediocridad es rechazado por Cristo, quien prefiere que sean completamente comprometidos o que reconozcan su estado de necesidad espiritual. Te vomitaré de mi boca, 3:16. Simbología: el vómito simboliza rechazo y repulsión. Significado espiritual: Cristo expresa su fuerte rechazo a la falta de fervor espiritual de la iglesia. Indica que el estado tibio de los laodicenses es insoportable para él. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, 3:17. Simbología: la pobreza, la ceguera y la desnudez son símbolos de la verdadera condición espiritual de la iglesia, a pesar de su autosuficiencia material. Significado espiritual: aunque los laodicenses eran ricos en lo material, eran pobres espiritualmente. No tenían discernimiento espiritual, ceguera, y estaban expuestos al juicio de Dios, desnudez. Oro refinado en fuego, 3:18. Simbología: el oro refinado representa la verdadera riqueza espiritual, la pureza que proviene de Dios, adquirida a través de pruebas y purificación. Significado espiritual: Cristo ofrece a la iglesia una verdadera riqueza que solo Él puede dar. Esto implica una transformación espiritual a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Colirio para tus ojos, 3:18. Simbología: el colirio es un medicamento que restaura la vista. Significado espiritual: Cristo ofrece curar la ceguera espiritual de la iglesia de la Odisea, permitiéndoles ver su verdadera condición y la verdad espiritual que necesitan abrazar. Estoy a la puerta y llamo, 3:20. Simbología: Cristo de pie a la puerta simboliza una invitación a la comunión personal con Él. Significado espiritual: aunque la iglesia de la Odisea ha cerrado su corazón a Cristo, Él sigue buscando entrar en sus vidas. La oferta de cenar juntos representa una relación íntima y profunda con Él. Sentarse en su trono, 3:21. Simbología: sentarse en el trono es un símbolo de autoridad y victoria. Significado espiritual: aquellos que venzan en su fe compartirán el reinado de Cristo en su reino eterno. Es una promesa de recompensa por la fidelidad. Resumen espiritual. En general, el capítulo 3 de Apocalipsis nos presenta tres estados espirituales diferentes. Sardis, una iglesia con una reputación de vida pero que está espiritualmente muerta. Llamada a la vigilancia y el arrepentimiento. Filadelfia, una iglesia fiel y perseverante, que recibe una promesa de protección y recompensa por su fidelidad. La Odisea, una iglesia tibia y autosuficiente, que necesita arrepentirse y buscar la verdadera riqueza espiritual en Cristo. El mensaje central es que Cristo está presente y activo en la vida de la iglesia. Él conoce su estado real y ofrece corrección, promesas y bendiciones a aquellos que se arrepienten y se mantienen fieles.